Durante 9 años, mi trabajo fue decir no. No a solicitudes que no cuadraban. No a historias que sonaban demasiado perfectas. No a documentos que parecían buenos hasta que mirabas 2 veces. Y durante 9 años, ese no salvó al banco de perder millones. Hasta que un día, mi jefe decidió que ese no era el problema. La mañana que me despidieron, yo acababa de rechazar 3 solicitudes seguidas. 3 clientes que pedían préstamos personales por cantidades importantes. Uno decía que necesitaba el dinero para un negocio familiar, pero sus extractos bancarios mostraban que no tenía ningún ingreso regular desde hacía meses. Otro presentó recibos de sueldo que estaban perfectamente impresos, demasiado perfectos, con un tipo de letra que no coincidía con el que usaba la empresa que supuestamente lo empleaba. El tercero simplemente no podía explicar por qué necesitaba exactamente esa cantidad, ni cómo pensaba devolverla. Marqué las 3 como rechazadas en el sistema. Era martes. Eran las 11 de la mañana. A las 11:30, mi jefe, el director regional de operaciones, me llamó a su oficina. Cuando entré, ni siquiera me miró. Estaba revisando algo en su computadora, con esa expresión que yo ya conocía, mandíbula apretada, ceño fruncido. Esperé de pie frente a su escritorio durante casi 1 minuto completo antes de que dijera algo. Siéntate. Me senté. He estado revisando tus números de los últimos meses. Giró la pantalla hacia mí. Tienes una tasa de rechazo del 42%. 42. ¿Sabes lo que significa eso? Lo sabía perfectamente. Significaba que de cada 10 solicitudes que llegaban a mi escritorio, rechazaba 4. Pero también sabía otra cosa que él no mencionaba. De esos 4 rechazos, al menos 3 habrían terminado en impago. Significa que estoy haciendo mi trabajo, dije con calma. Soltó una risa corta, sin humor. Tu trabajo es ayudar al banco a crecer. A generar ingresos. Cada préstamo que rechazas es una comisión que perdemos, un cliente que se va a la competencia, una oportunidad de negocio que tiramos a la basura. Cada préstamo que apruebo sin garantías suficientes es dinero que nunca vamos a recuperar, respondí. Llevo 9 años en este puesto. He visto cómo terminan estas historias. Se recostó en su silla. Precisamente por eso te llamé. 9 años en el mismo puesto. Sin ascensos. Sin mejoras. ¿Nunca te has preguntado por qué? Los demás analistas aprueban más, crecen más, el banco confía más en ellos. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te atrapa, dale like y apóyanos para que podamos seguir trayendo relatos cada vez más intensos. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. No era miedo exactamente. Era reconocimiento. Después de 9 años trabajando ahí, después de todas las veces que había defendido mis decisiones, después de cada informe que demostró que mis rechazos habían sido acertados, finalmente estaba pasando. El momento que todas sabíamos que podía llegar pero que ninguna quería creer que llegaría de verdad. Estás siendo demasiado conservadora, continuó. Demasiado rígida. El mercado ha cambiado, las políticas han cambiado, pero tú sigues operando como si estuviéramos en 2015. Necesitamos gente que entienda que correr riesgos calculados es parte del negocio. Los riesgos que quieres que corra no son calculados, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Son apuestas. Y las apuestas se pierden. Entonces creo que no eres la persona adecuada para este puesto. Lo dijo así, simple, como quien comenta el clima. Recursos Humanos te contactará esta tarde para formalizar tu salida. Puedes recoger tus cosas mañana. Me quedé mirándolo. Esperando que dijera que era una broma, que solo quería asustarme para que aprobara más solicitudes. Pero no agregó nada más. Simplemente volvió a girar su pantalla hacia él y siguió trabajando como si yo ya no estuviera ahí. Salí de esa oficina en silencio. Caminé por el pasillo hasta mi escritorio y me senté. Mis compañeros me miraban de reojo, sabían que algo había pasado pero nadie preguntaba. Abrí mi computadora y miré la pantalla.
Las 3 solicitudes rechazadas seguían ahí, marcadas en rojo en el sistema. No lloré. No grité. Simplemente me quedé ahí, mirando años de trabajo reducirse a un número que no le gustaba a alguien que nunca había revisado un préstamo en su vida. Lo que mi jefe nunca entendió, lo que nadie fuera de mi área realmente comprendía, era que mi trabajo no era solo revisar papeles. Era leer personas a través de documentos. Era encontrar las pequeñas inconsistencias que separaban una solicitud legítima de una historia inventada. Era proteger el dinero del banco, sí, pero también proteger a clientes honestos de un sistema que podía ser manipulado por gente sin escrúpulos. Déjenme explicarles cómo funcionaba realmente mi trabajo, porque desde afuera parecía simple. Alguien pide un préstamo, revisa sus papeles, apruebas o rechazas. Listo. Pero la realidad era mucho más compleja. Cada mañana, mi bandeja de entrada tenía entre 15 y 20 solicitudes nuevas. Algunas eran préstamos pequeños, 10 o 15 mil. Otras eran cantidades importantes, 50, 80, hasta 100.000. Mi trabajo era mirar cada una como si fuera la única que importaba ese día. Primero venían los documentos básicos, identificación, comprobantes de domicilio, recibos de sueldo, extractos bancarios de los últimos 6 meses. Ahí era donde empezaba el trabajo real. Porque cualquiera puede falsificar un recibo de sueldo. Lo he visto cientos de veces. Pero hay detalles que los falsificadores no cuidan: el formato del PDF, el tipo de letra específico que usa cada empresa, las deducciones que deben aparecer por ley, los montos que tienen que cuadrar con el salario declarado. Recuerdo una solicitud de hace 5 años. Un hombre pedía 60.000 para ampliar su negocio. Presentó recibos de sueldo perfectos de una empresa de construcción reconocida. Todo parecía en orden hasta que noté algo. Los recibos estaban fechados en días que eran feriados nacionales. Días en que oficialmente nadie trabajaba. Llamé a la empresa. Nunca habían oído hablar de él. Ese préstamo lo habría aprobado cualquier sistema automático. Cualquier persona que solo revisara por encima. Pero yo llevaba suficientes años en esto para saber que los detalles importan. Rechacé la solicitud. 2 meses después, supe que el mismo hombre había intentado el mismo fraude en otros 3 bancos. En 2 de ellos lo aprobaron. Nunca pagó ni un centavo. Esas eran las historias que yo veía cada día. Historias de gente que intentaba engañar al sistema, sí, pero también historias de personas desesperadas que pedían más de lo que podían pagar porque creían que no tenían otra opción. Mi trabajo era distinguir entre ambos casos, y también proteger a los segundos de ellos mismos. Había aprendido a leer patrones. Un ingreso que de repente se duplica justo antes de solicitar un préstamo. Extractos bancarios que muestran depósitos redondos y regulares de cantidades exactas, nunca con centavos, como si alguien estuviera manufacturando un historial. Referencias personales que cuando llamabas contestaban con el mismo tono, las mismas palabras, como si hubieran ensayado un guión. Durante 9 años, había afinado esa capacidad. Había rechazado solicitudes que otros analistas habrían aprobado sin pensarlo 2 veces. Y había salvado al banco de perder millones. Literalmente. Los números estaban ahí, en los informes anuales que nadie leía. 8.5 millones en pérdidas evitadas gracias a rechazos acertados. Mi nombre no aparecía en esos informes, pero yo sabía que gran parte de esa cifra venía de mi escritorio. También había aprobado préstamos que otros habrían rechazado. Porque no todo era blanco y negro. Había aprendido a reconocer cuando alguien tenía un problema temporal pero genuino, cuando los números no cuadraban perfectamente pero la historia sí. Una mujer que había perdido su trabajo hacía 3 meses pero acababa de conseguir uno nuevo y necesitaba un préstamo pequeño para cubrir el periodo de transición. Un hombre que había tenido gastos médicos inesperados y su historial crediticio se veía mal por esa razón específica, pero todo lo demás era sólido. Mi criterio no era rechazar por rechazar. Era distinguir el riesgo real del riesgo aparente. Era entender que detrás de cada solicitud había una persona, una historia, un contexto. Pero también era entender que mi lealtad era con el banco que me pagaba, y que aprobar préstamos malos no ayudaba a nadie,
ni al banco ni al cliente que terminaría ahogado en una deuda impagable. Eso era lo que hacía. Eso era lo que mi jefe llamaba ser demasiado conservadora. Al día siguiente de esa reunión, volví a la oficina para recoger mis cosas como me habían indicado. Llegué temprano, antes de que el resto del equipo estuviera ahí. No quería las miradas de lástima, las preguntas incómodas, los intentos de consolarme que solo harían todo más difícil. Mientras empacaba mis archivos personales en una caja de cartón, me llegó un correo. Era de Recursos Humanos, formalizando mi salida. Decía algo sobre reestructuración del departamento y ajuste de perfiles profesionales. Lenguaje corporativo para decir que me estaban echando sin querer decirlo directamente. Pero debajo de ese correo había otro. Era de Elena, una colega del departamento de cumplimiento normativo. Elena y yo habíamos trabajado juntas en varios casos complicados a lo largo de los años. Ella era de las pocas personas en el banco que realmente entendía lo que yo hacía. Supe lo que pasó, decía su mensaje. Si puedes, pasa por mi oficina antes de irte. Hay algo que deberías saber. Fui a verla. Su oficina estaba en el tercer piso, lejos del área de préstamos. Cuando entré, cerró la puerta detrás de mí. No puedo creer que te hayan despedido, dijo sin preámbulos. Eres la analista más rigurosa que tenemos. La corregí. Ya no trabajo aquí. Suspiró. Por eso quería hablar contigo. Llevo 6 meses monitoreando algunas irregularidades en la aprobación de préstamos. Nada que pueda probar todavía, pero hay patrones que me preocupan. Solicitudes que deberían haber sido rechazadas y que están pasando. Algunas aprobadas directamente por dirección, saltándose el análisis regular. Me senté. ¿Cuántas? En los últimos 3 meses, al menos 20. Todas por montos importantes. Todas con alguna señal de alerta que un analista competente habría detectado. ¿Y por qué me cuentas esto? Elena se mordió el labio. Porque empezaron justo cuando tu jefe empezó a presionarte para que aprobaras más solicitudes. Y porque ahora que te vas, no sé quién va a frenar lo que sea que esté pasando. Nos quedamos en silencio. Yo estaba procesando lo que me estaba diciendo. Elena estaba sugiriendo que mi despido no era solo porque rechazaba demasiadas solicitudes. Era porque me estaba interponiendo en algo más grande. No puedo quedarme, dije finalmente. Ya firmé mi salida. Lo sé. Pero puedes documentar lo que has visto. Guardar copias de los casos que rechazaste y las razones. Por si acaso. Tenía razón. Pasé las siguientes 2 horas en mi computadora, copiando archivos a una unidad externa. Cada caso que había rechazado en el último año. Cada correo donde había justificado mis decisiones. Cada vez que había señalado inconsistencias o problemas en una solicitud. No sabía si servirían para algo, pero Elena tenía razón, valía la pena conservarlos. Cuando terminé, salí del edificio por última vez. No miré atrás. No me despedí de nadie más. Simplemente me fui. Las primeras semanas fueron extrañas. Después de 9 años con la misma rutina, el mismo escritorio, el mismo horario, de repente tenía días vacíos. Busqué trabajo, claro. Actualicé mi currículum, contacté a antiguos colegas, me registré en portales de empleo. Pero no fue inmediato. El mercado de analistas de riesgo crediticio no era precisamente amplio, y mi experiencia era muy específica. Mientras tanto, empecé a notar cosas. Pequeñas al principio. Un colega que todavía trabajaba en el banco me escribió para contarme que habían contratado a alguien nuevo en mi puesto, pero que esa persona estaba aprobando casi todo lo que llegaba a su escritorio. Otra amiga mencionó que había escuchado rumores de que el área de cobranzas estaba empezando a tener problemas con la cantidad de créditos en mora. Pasó un mes. Luego 2. Elena me escribió de nuevo. Esto se está saliendo de control, decía su mensaje. Estoy documentando todo, pero necesito que alguien más lo vea. ¿Puedes reunirte conmigo? Nos vimos en una cafetería lejos del banco. Elena traía una carpeta llena de documentos. Me los mostró uno por uno.
Eran préstamos aprobados en los últimos 3 meses, todos con señales de alerta evidentes. Un solicitante con 3 trabajos diferentes en 6 meses. Otro con ingresos declarados que no coincidían con su extracto bancario. Una mujer que había pedido 5 préstamos en 5 bancos diferentes en el mismo mes. ¿Cuántos de estos habrías rechazado?, me preguntó Elena. Los revisé con cuidado. Todos, respondí. Cada uno de estos tiene al menos 2 señales rojas claras. Eso pensé. ¿Y sabes qué es lo peor? Más de la mitad ya están en mora. No han pagado ni una cuota. Sentí un escalofrío. ¿Cuántos préstamos estamos hablando en total? 42 aprobados en 3 meses. Más otros 15 en proceso. Todos aprobados directamente por tu ex jefe o con su visto bueno explícito. Los números eran imposibles de ignorar. En un trimestre, habían aprobado la cantidad de préstamos riesgosos que normalmente tomaría 2 años acumular. Y la morosidad estaba disparándose exactamente como yo habría predicho. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Ya envié un reporte interno. Pero tú sabes cómo funciona esto. Puede que lo lean, puede que lo ignoren. Mientras tanto, el banco está sangrando dinero. Me fui de esa reunión con una mezcla de satisfacción amarga y preocupación genuina. Satisfacción porque tenía razón, porque mi criterio había sido el correcto todo ese tiempo. Preocupación porque esto iba a explotar, y cuando explotara, mucha gente iba a sufrir las consecuencias. No tuve que esperar mucho. 3 semanas después, Elena me llamó por teléfono. Su voz sonaba tensa. Acaba de llegar una auditoría sorpresa del Banco Central. Van a revisar todas las operaciones de los últimos 6 meses. El Banco Central solo interviene cuando hay señales de problemas graves. Cuando los números no cuadran. Cuando hay indicios de irregularidades que pueden poner en riesgo no solo a una institución, sino al sistema financiero completo. Los siguientes días fueron caóticos incluso desde afuera. Empecé a recibir mensajes de antiguos colegas. Algunos preguntándome si sabía qué estaba pasando. Otros contándome rumores. Que habían suspendido a 2 gerentes. Que estaban congelando nuevas aprobaciones. Que la morosidad del banco había subido 15 puntos en un solo trimestre. Entonces recibí una llamada oficial. Era del equipo legal del banco. Querían que fuera a declarar sobre los casos que había manejado. Querían mis archivos, mis criterios, mis justificaciones. Les di todo. La unidad externa con las copias de mis casos. Los correos donde había explicado mis razones para rechazar solicitudes. Los reportes donde había señalado inconsistencias. Todo lo que Elena me había aconsejado guardar. La investigación duró 2 meses. Fueron 2 meses de tensión, de llamadas, de reuniones con auditores y abogados. No porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque mis archivos eran evidencia de que alguien más sí lo había hecho. Los números finales fueron devastadores. De los 42 préstamos aprobados en esos 3 meses, 25 estaban en mora total. 60%. Los solicitantes habían desaparecido, cambiado de número, negado haber pedido los préstamos. Algunos casos mostraban señales claras de fraude organizado. Grupos de personas que habían usado el mismo patrón para solicitar múltiples préstamos con identidades falsas o semifalsas. Las pérdidas totales superaban los 6 millones. Todo en 3 meses. Todo porque alguien había decidido que aprobar más préstamos era más importante que aprobar los préstamos correctos. Mi ex jefe fue destituido. No solo lo despidieron, lo inhabilitaron para trabajar en el sector financiero por 5 años. Hubo consecuencias legales que no conozco en detalle, pero sé que involucró investigaciones por negligencia grave y posible complicidad con esquemas fraudulentos. Otros gerentes también enfrentaron sanciones. El banco tuvo que pagar multas importantes al Banco Central. Y lo más significativo, tuvieron que reestructurar completamente su departamento de análisis de riesgo crediticio, implementando controles más estrictos y protocolos de revisión que, irónicamente, eran muy similares a los que yo había seguido durante 9 años. Mientras todo esto pasaba, yo seguía buscando trabajo.
Había tenido algunas entrevistas, pero nada concreto. Hasta que recibí una llamada que no esperaba. Era de una firma de consultoría especializada en cumplimiento normativo para instituciones financieras. Habían seguido el caso del banco de cerca, y habían visto mi nombre en los documentos de la investigación. No como acusada, sino como la analista que había hecho todo correctamente, que había documentado sus decisiones, que había mantenido estándares profesionales incluso bajo presión. Me ofrecieron un puesto como consultora senior. Mi trabajo sería ayudar a bancos y otras instituciones a fortalecer sus procesos de análisis de riesgo, capacitar a sus equipos, revisar casos complicados. Exactamente el mismo trabajo que había hecho durante 9 años, pero ahora con más autonomía, mejor salario, y el respeto que nunca había tenido en mi antiguo puesto. Acepté sin pensarlo 2 veces. Han pasado 2 años desde entonces. Ahora trabajo con 6 instituciones financieras diferentes. Reviso sus procesos, identifico debilidades, entreno a sus analistas. Les enseño a ver lo que yo aprendí a ver en 9 años. Las pequeñas inconsistencias que marcan la diferencia entre un préstamo legítimo y un fraude disfrazado. Es curioso cómo funcionan las cosas. Durante 9 años hice mi trabajo correctamente y eso fue considerado un problema. Me despidieron por ser demasiado conservadora, por rechazar solicitudes que cualquier persona con mi experiencia habría rechazado. Y después de irme, todo lo que yo había advertido se hizo realidad. No siento satisfacción por lo que pasó. Siento alivio de haber salido de ahí, sí. Siento validación de que mi criterio era el correcto. Pero no siento alegría por el caos que vino después. Porque ese caos afectó a mucha gente. Empleados que perdieron sus trabajos, clientes que perdieron su confianza en el sistema, inversionistas que vieron caer el valor de sus acciones. Lo que sí aprendí es esto. Hacer tu trabajo correctamente no siempre te hace popular. A veces te hace ver como un obstáculo, como alguien que no entiende cómo funcionan las cosas ahora. Pero la realidad no negocia. Los números no mienten. Y tarde o temprano, las decisiones malas tienen consecuencias, no importa cuánto alguien intente ignorarlas. Ahora, cuando capacito a nuevos analistas, les digo lo mismo que me habría gustado escuchar cuando empecé. Tu trabajo no es decir sí. Tu trabajo es distinguir cuándo decir sí y cuándo decir no. Y si alguien te presiona para que cambies tu criterio profesional por objetivos comerciales, documenta todo. Guarda copias. Porque el día que las cosas salgan mal, y saldrán mal, vas a necesitar pruebas de que tú hiciste lo correcto. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubieran despedido. Si habría seguido ahí, luchando contra la presión, rechazando solicitudes, viendo cómo mis advertencias eran ignoradas. Probablemente habría terminado renunciando por mi cuenta, agotada y frustrada. En cambio, me echaron. Y esa decisión, que en su momento fue dolorosa y humillante, terminó siendo la mejor cosa que me pudo pasar. Me sacó de un lugar donde mi trabajo no era valorado y me llevó a donde podía hacer una diferencia real. El banco todavía existe. Sobrevivió a la crisis, aunque con cicatrices. Implementaron los cambios necesarios, contrataron gente nueva, reconstruyeron su reputación poco a poco. Sé que algunos de mis antiguos colegas todavía trabajan ahí, y me alegro por ellos. Era un buen lugar para trabajar, solo necesitaba mejores líderes. Mi exjefe nunca me contactó. Nunca se disculpó, nunca reconoció que sus decisiones fueron equivocadas. No lo esperaba. Gente así rara vez acepta responsabilidad por sus errores. Siempre encuentran a alguien más a quien culpar, alguna circunstancia externa, alguna excusa. Pero los hechos hablan por sí mismos. Durante 9 años, trabajé protegiendo al banco de pérdidas. En 3 meses sin mí, perdieron más de lo que yo les había ahorrado en años. No es arrogancia decir eso. Es simplemente la verdad que los números demuestran. Hoy tengo una carrera que me satisface. Trabajo con profesionales que valoran mi experiencia. Gano más dinero del que ganaba antes. Y sobre todo, tengo algo que no tenía en mi antiguo trabajo: respeto. Cada vez que termino una consultoría y veo que una institución implementa mejores controles gracias a mis recomendaciones,
siento que estoy haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer. Ya no estoy sola en un escritorio, rechazando solicitudes y preguntándome si alguien nota la diferencia. Ahora sé que la diferencia existe, que es cuantificable, que es real. Y cuando entreno a nuevos analistas y veo en sus ojos ese destello de comprensión cuando entienden por qué un detalle aparentemente pequeño puede ser la clave de todo, siento que estoy pasando adelante lo que aprendí. Que mi experiencia, todo lo bueno y lo malo, tiene un propósito. Así que sí, me echaron por hacer mi trabajo correctamente. Por rechazar préstamos que debían ser rechazados. Por mantener estándares profesionales cuando me pedían que los bajara. Y al final, esa decisión injusta me llevó a un lugar mejor. No todos los finales son felices. Pero algunos son justos. Y a veces, eso es suficiente.